Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad quiero mostrarles un ejercicio que, bueno, creo que les podría servir sobre PT100 y el M35, ¿no? Controlados, bueno, teniendo un panel de control en LabVIEW para su visualización y control de temperaturas, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Como verás, ya está funcionando. Las temperaturas debe estar en 38 grados del M35, bueno, aproximadamente, y 106, ¿no? La temperatura máxima que llega al PT100, si es 140, se tiene que prender un LED. Y si la temperatura del M35 llega a 50, se tiene que prender el otro LED. Empecemos con el M35. Cuando llega a la temperatura que se necesita máxima, se prende el LED como indicando que ya llegó, ¿no? Igual, o sea, cuando sea mayor se va a prender, cuando sea menor se va a apagar. Y bueno, en este caso el otro cuando llegue a 140, creo que 131, 142. Cuando llega a 140 se prende el LED. Y bueno, ahora este sistema también se puede controlar, ¿no? O sea, puedes quitar las temperaturas, bajarles, no sé, a 35 grados y a 100. Bajamos el PT100 hasta menos de a 30 grados. Y el M35 lo subimos. Como verá, subió. Y así, y así ya tendrían un pequeño control de estas temperaturas, ¿no? Supongamos que los LEDs puedan ser algunos ventiladores que haga que la temperatura se reduzca, ¿no? En su sistema. Pero como ven ya pueden mandar una señal de este control de LabVIEW. Bueno, ahora les explicaré cómo hice el detalle, ¿no? El programa y el software. Y la parte electrónica del PT100, que es un sistema, un puente de Weston con una pan diferencial, si no me equivoco. Bueno, ahorita les explico cómo lo hice. Bueno, bueno, para este inicio vamos a hablar un poco sobre el sistema de acondicionamiento que hicimos para el PT100, ¿no? El LM35 lo he conectado directamente, así que no hay mucho que comentar. El PT100 sí, en este caso tiene dos divisiones, el puente de Weston y el amplificador diferencial, ¿sí? En el puente de Weston he usado dos resistencias de 1K y una resistencia 100 ohms. Y en este caso lo he ajustado para que su temperatura máxima de medición sea 150, ¿sí? Y bueno, el amplificador diferencial utilicé su fórmula para poder capturar y tener la información correcta, ¿no? He dicho para tener el cálculo correcto y ponerlo en las ecuaciones del Arduino. La ecuación que utilicé fue esta, ¿no? Voltaje de salida es igual a voltaje 2 menos voltaje 1 por resistencia B y resistencia A. ¿Cómo saqué estos voltajes? Los voltajes los saqué con divisor de voltaje en ambos puntos. El puente de Weston en sí son como dos divisores de voltajes unidos. Usé esto, ¿no? O sea, su voltaje de salida,
su voltaje de entrada de 5 voltios por la resistencia, que en este caso es 150. La resistencia de, de 150 grados del PT100 es 157.33 sobre la suma entre la resistencia de un K más su resistencia a 150 grados, que sería 1157.33. Eso le restamos al otro, que sería el voltaje de entrada de 5 voltios por la resistencia 3, que sería de 3, sobre la suma de las dos resistencias, de 1000 más 100, que sería 1100, por la resistencia B y la resistencia A. Eso debe ser igual a 5. Esta ecuación, hacemos toda esta ecuación y nos sale 0.225165.6. ¿Sí? Ahora, esto de acá lo mandamos a dividir y saldría RB sobre RA es igual a 5 sobre 0.22516656. Esto es un aproximado, su división es un aproximado de esto, 22.21. En realidad es 22.205 y no sé cuánto, pero lo he redondeado a 22.21. ¿Esto a qué es igual? Este se podría decir que es lo mismo que lo que puse acá, 22.21 sobre 1 y todo eso multiplicado por 1000 sobre 1000. Simplificando sale lo mismo que esto, ¿no? Y en otras palabras, con esta división yo puedo sacar como un aproximado que la resistencia debe tener una relación entre 22.21 y el otro sobre 1. Así que simplemente les agregué un 1000, un K. Y con eso obtuvimos las resistencias RB y RA. Al obtener estas resistencias, las colocamos en el circuito, ¿no? Que sería 22.21K y 22.21K. Y la resistencia de 1K en esta parte de la diferencial. Estoy usando un OPAN LM358N y el voltaje es de 12 voltios. Al unir todo esto lo mando a la señal analógica números A0. Bueno, como le dije, el LM35 va directo, no le he puesto ningún sistema amplificador, pero se le podría poner, ¿no? Pero igual ya su sistema está calibrado, así que no es muy necesario. Ahora vamos a la parte de las ecuaciones. ¿Cómo sacamos su ecuación? O sea, porque a pesar de que me dé 150, me va a dar un valor y ese valor yo lo tengo que interpretar. En este caso yo hice una tabla de temperaturas con bits. Eso lo hice antes, ¿no? O sea, me di cuenta que cuando estaba en 150 grados, cuántos bits me daba el Arduino, ¿no? Me daban 968. Y cuando estaba en 0, 39 bits. De ahí le empecé a sacar la temperatura en 5 hasta los 150 y de ahí le saqué una gráfica de temperatura. ¿Cómo hice eso? Le puse acá, perdón. Ujú. Simplemente le pedí seleccionar datos, agregar datos. Mi valor X sería mis bits y mi valor en Y sería la temperatura. De acá solamente le di agregar línea de tendencia y generé ecuación de la gráfica. Y como verán, ya me sacó la ecuación. Esta ecuación es la que tendremos que poner en el Arduino. En el LM35 hice lo mismo. Igual saqué las temperaturas hasta 150 y vi cuántos bits me daba. Igualito, seleccioné, hice la tabla y le puse presentación de ecuación de gráfico. Y me salió también. Y con esa información ya pude hacer mi ecuación en el Arduino. Bueno, eso es todo por la parte de la parte electrónica del acondicionamiento. Ahora les voy a explicar el programa del Arduino. Bueno, ahora el programa del Arduino no lo he hecho tan complicado.
está un poquito fácil. También es un poquito similar a, a mi primer proyecto que les mostré de comando visa, lectura y escritura. ¿Sí? En este caso tenemos un serial, bueno, las variables, creamos las variables PT100, LM35 y mis variables de lectura para el AdView. No, mis pines, los LEDs para prenderlos. De ahí el serial available para ver si hay una información por puerto serial, su lectura, recepción de la trama. Cuando recibimos la trama, guardamos esa trama en un string llamado cadena. En esta parte es donde pongo las ecuaciones, ¿no? El PT100 a que era igual. El PT100, esta es su ecuación. 0.1614x menos 8.0705. Acá lo he puesto. El x lo he variado, lo he cambiado por el analog read, ¿no? Y con esto ya obtenemos el PT100, en la temperatura del PT100. Y el M35 sería la otra, 0.4869 por el analog read A1 menos 0.0827. Con estos datos ya tengo las temperaturas, ¿no? Con mis ecuaciones, no habría problemas. De ahí, bueno, hacemos la captura de la cadena, ¿no? Esta captura de la cadena es respecto al AdView, ¿no? O sea, mi temperatura máxima y mi temperatura máxima del PT100 y del M35. Si es mayor, a, si la temperatura del PT100 es mayor a lo que necesito, se prende el LED, si no se apaga. Y igual en el otro, ¿no? En el M35, si es mayor, se prende y si no, se apaga. De ahí simplemente imprimimos el PT100, mandamos la información del PT100 y el M35 al Arduino, al AdView para que se visualice en el gráfico, ¿no? De ahí limpiamos las variables, esperamos un delay y vuelve a la lectura. Ese es todo lo del programa en Arduino. Ahora, bueno, les explicaré el programa en AdView, que ya es muy similar a lo que vimos anteriormente. Bueno, en el programa de AdView no lo he intentado hacer tan complicado. Bueno, no sé si se entienda. En esta oportunidad solo lo voy a explicar, no lo voy a hacer de nuevo. Sí, bueno, capturamos la información de las configuraciones del puerto serial, ¿no? Estoy usando el con 1, 9608, ninguno, 1, ninguno. De ahí vamos a la paleta de escritura, donde hacemos que la temperatura que yo deseo del PT100 está en modo numérico, lo transformamos en string y acá hacemos una consulta sobre respecto a la longitud. Si la longitud de la trama que estoy enviando es de 1, lo único que hago es le aumento 2 espacios antes para que envíe una trama estándar. Si, si es 2, que envíe un espacio. Y si es 3, que mande directo, ¿no? ¿Por qué hago esto? Voy a ver si se los puedo mostrar acá. Trama enviada. Igualmente en el otro, en el temperatura LM35 hago lo mismo que en el PT100, ¿no? Y de ahí, bueno, simplemente activamos la cadena, ¿no? Cómo queremos que envíe la cadena. Primero el PT100 con una coma, el M35 y bueno, el espacio. Nada más. Acá lee si hay algún error. Bueno, en este caso lo estoy obviando y lo estoy limpiando si hay problemas. Y de ahí viene la lectura de los sensores, ¿no? Lo que está enviando el Arduino. Leemos la trama, igualito como hemos hecho anteriormente. Lo, lo recibimos. Si envió la trama bien, lo recibimos
y de ahí lo separamos, ¿no? Por comas. Separamos, buscamos la coma y separamos las, los números y los ponemos en nuestros correspondientes dispositivos, ¿no? O visualizadores de temperatura, y de ahí, bueno, termina y retorna. Quiero mostrar cómo es la trama que he usado. No sé si se note. La trama, pues, no sé si vea acá, como son tres dígitos, va directo a la coma. En cambio, si yo le pongo acá, no sé, 1, la longitud de la trama se mantiene. Y esos dos dígitos los transformamos en espacio. Igual acá, acá si eran tres dígitos, se pondría que el número, pero como son dos, aumentamos un espacio y de ahí los tres dígitos, los dos dígitos restantes. ¿Por qué hacemos eso? Eso nos ayuda a tener una trama estándar, ¿no? Una cantidad de caracteres para enviarlo al Arduino. El Arduino lo recibe y simplemente separa de forma adecuada. Se separa de forma adecuada en esta parte, ¿no? Subcadena y sabe en qué parte cortar, porque en esa parte es que está la información que necesita. Y bueno, eso sería todo. Espero que, le haya, que les haya gustado y les haya servido. Sí. Lamento si lo expliqué un poco rápido, la verdad ahorita quería mostrárselos, pero voy a estar un poquito ocupado como para mostrarlo a detalle, ¿no? Pero con esta explicación básica y breve creo que es de la forma eh, más entendible, ¿no? Igual, muchas gracias por todo y saludos.